Amables oyentes, auditores, seguidores de la web de Radio La Lumbrera, estamos hoy día compartiendo con ustedes un hermoso programa, un nuevo programa. Y no es porque nosotros se lo digamos, sino porque este programa no viene así simplemente por pasar el tiempo, sino que lo hacemos bajo la mirada y la supervisión del Dios eterno y guiándonos y dirigiéndonos por su bendita y poderosa palabra. El combustible de Radio La Lumbrera es la palabra de Dios. Por eso que nuestro lema dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De modo que queremos que esa luz que llegue a su vida, a su corazón, no sea una mera apreciación de una persona hablante, sino que, amado oyente, usted se quede con el concepto de enseñanza para su vida. Y verdaderamente estamos viviendo tiempos turbulentos en nuestra nación con esto que se llama pandemia. Los índices suben, los índices bajan, más personas encerradas, menos libertades. Verdaderamente no es tanto el caos que está dejando en sí, en la práctica, esta gran fiebre que se ha propagado por el mundo, sino que mayoritariamente es el temor y el miedo que a causa de la ignorancia se ha infundido en medio de las personas. Y lo que no se ha medido y no se toma en cuenta es cuánto se está perjudicando a la sociedad con estos encierros. He comentado con personas que me dicen: esto es peor que haber estado preso, mejor hubiera estado en una cárcel porque allí sé que me atienden, me alimentan y solo me preocupo de vivir y sé que realmente estoy restringido de salir. Pero aquí en mi casa y encerrado con cuarentena, verdaderamente no comprendo cuál es la libertad que tengo. Pero esa es la verdad. Esa es la verdadera situación que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación. El miedo por un lado, el desconocimiento de cómo se trata este tipo de fiebre fuerte, de enfermedad, y por supuesto también lo que las autoridades de una u otra manera tratan de ordenar, pero que está causando una gran enfermedad mental y un gran dolor, y que los psicólogos y los psiquiatras van a tener trabajo, pero mucho trabajo, y ya lo están teniendo. Eso también es una gran verdad. Y por cierto, que los farmacéuticos se están restregando las manos porque van a necesitar muchas máquinas produciendo medicamentos y calmantes. En el futuro ya no se va a decir que los niños son desadaptados sociales, sino que se va a decir que son pospandémicos, y a ello se le van a adjudicar todas las situaciones e intolerancias sociales. Mire, toda esta introducción que estamos compartiendo con ustedes es para hablar en el día de hoy precisamente de un tema muy importante en la vida del creyente y también en la vida de la comunidad. Hoy día queremos hablar de un periodo que la Sagrada Escritura, cuando nosotros tomamos como referente a nuestro Señor Jesucristo, poco se nos habla sobre el paso de su adolescencia a la madurez. E incluso se menciona de los años de silencio hasta que aparece allí en su vida pública. Y de eso queremos hablar hoy día, de la adolescencia. Pero antes de continuar, amado oyente, quiero invitarle a que usted que está escuchando haga un alto en sus quehaceres,
cierre sus ojitos y me acompañe en esta oración. No es que usted no pueda seguir mirando y haciendo lo que está haciendo, sí, perfectamente, pero cuando queremos concentrarnos, darnos un tiempo para hablar con Dios, como es la realidad, cuando yo quiero hablar con Dios, me detengo. Me paro en mi camino, detengo mi jornada, dejo de hacer lo que tengo que hacer, aparto un tiempo, un momento, porque lo voy a dedicar para Dios. Hoy en día circulan en la web muchos mensajes cliché. Alguien le dice, mira, estoy pasando por tal problema, necesito que me ayudes. Y el otro le responde, no te preocupes, estamos orando por ti. La verdad es que solamente fue una palabra, pero que haya tenido un momento de detenerse, de concentrarse, de cerrar sus ojos y de hacer una oración por esa información que le llegó, permítame que admita yo la duda, porque son frases meramente comerciales. La realidad nos lleva a nosotros a la práctica. Y eso es lo que yo le invito en esta mañana, a que usted me acompañe. Seamos prácticos en nuestra oración. Señor, en esta mañana inclinamos nuestro rostro a esta hora del día o a la hora de la tarde, a la hora en que cada uno de nuestros oyentes vaya a tener acceso a este programa. Padre eterno, cerramos nuestros ojos para mirar hacia tu presencia con humildad en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu visites nuestras vidas. Limpie, Señor, nuestra conciencia. Perdone, Padre eterno, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. De distintas maneras ofendimos, Señor, día a día. Muchas veces con nuestras palabras, Señor, con nuestra mirada, Dios amado, con nuestros hechos, con nuestros dichos, con nuestra acción, Señor. Por ello es que primeramente pedimos que limpien nuestras vidas, de modo que nuestra palabra intercesora alcance, Señor, delante de tu presencia y veamos respuesta a nuestra petición. Señor, te damos gracias por cada día de vida que nos concedes, sea que estemos más sanos o estemos más enfermos, pero te agradecemos por el don invaluable e inmensurable de la vida, Padre eterno, porque en un momento lo tenemos y en otro momento ya no podrá estar con nosotros, porque depende de tu soberana voluntad. Por eso te agradecemos en esta mañana por cada uno de nuestros oyentes y ruego, soberano Dios, especialmente por aquellos que estén pasando por situaciones de enfermedad, por carencias materiales, Señor, sociales, espirituales, por aquellos, mi Dios, que estén afligidos por una situación laboral, porque no tienen un trabajo, por aquellos, mi Dios, que están viendo que su despensa escasea y que falta el alimento, por aquellos que están viviendo en una situación de enfermedad, una situación de dolor, aquellos que están pasando por una crisis, Señor, por la pérdida de un familiar, de un ser querido, por una separación, Señor, por una infidelidad, por un divorcio. Padre eterno, tantas cosas que se presentan en estos tiempos y especialmente en esta situación de enfermedad mundial en que se vive, en que, Padre eterno, verdaderamente, mi Dios, los medios tecnológicos, la prensa, la televisión, Señor, verdaderamente aumentan mucho más el temor y el miedo en medio de las personas. Por eso, Señor, te ruego que en tu misericordia, tu Santo Espíritu nos haga reaccionar a cada uno de nosotros los cristianos y asimismo también haga reaccionar a nuestros oyentes, Señor, que entran a nuestro programa y escuchan porque les parece agradable a sus vidas lo que nosotros compartimos. Padre de los cielos, que nuestra mirada esté puesta en ti, porque, Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicción y que le miráramos a Él porque en Él está la verdadera paz. Señor, vendrá la medicina trayendo vacunas y gloria a Dios porque usted le ha dado la inteligencia a los hombres y esa medicina servirá, mi Dios, para este momento, para esta enfermedad. Y en los días futuros vendrá otra enfermedad y nuevamente otro desarrollo tecnológico para una nueva vacuna. Señor, y así viviremos nuestros días sobre esta tierra, porque, Padre eterno, vivimos
Señor, en un cuerpo que es carnal, que es material y que es espiritual. Y esto que es carnal y que es material va a sufrir, mi Dios, las batallas propias de la vida. Pero el espiritual, soberano Dios, que un día a través de la obra redentora de Cristo Jesús fue salvado y fue sellado a través de tu Espíritu Santo, sabemos, Señor, que tiene un destino eterno y un destino de bendición para glorificar tu nombre y no un destino de perdición en el infierno. Por eso, Señor, te damos gracias, porque a pesar de que estamos en este mundo viviendo todas estas situaciones, Padre eterno, confiamos en que más allá de lo transitorio de nuestros problemas, Señor, hay una vida eterna permanente. Señor, su bendición sobre cada uno de nuestros oyentes, sea, mi Dios, que por curiosidad entraron a nuestra página. Señor, motiva sus conciencias, sus vidas, Señor, sus voluntades, para que se mantengan escuchando este programa. Y Padre eterno, para que todo aquel que tenga acceso sea bendecido. Mi Dios, coloca tu bendición en cada vida, en cada corazón en este momento. Te lo ruego por Cristo nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias te doy, mi Dios, por esta hermosa oportunidad. Y como estamos en tiempo de verano y estamos haciendo estas colecciones de cánticos del estío o del verano, mire qué hermoso. Para el día de hoy nos va a acompañar con una linda alabanza el hermano Carlos Inostroza Ibáñez. Él vive por allá, por la ciudad de Leu, junto a su esposa, la hermana Loreto Lepe Rosas, y sus dos hijos, Joaquín y Daniel. Y ellos nos comparten una hermosa alabanza, que no es privada ni es exclusiva, porque esta alabanza está en la web y cualquiera de nosotros la puede escuchar y deleitarse en este cántico que es para la honra y la gloria de Dios. Entonces les vamos a oír. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Salvo por la sangre de Jesús, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere, encontrarás ya la
Gracias damos al Señor por este cántico que nos han traído nuestros hermanos con mucho cariño ahí y está dispuesto para cada uno de nosotros para aprender a través de la alabanza lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es la típica pregunta que se le hace a un adolescente. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? Y precisamente en el día de hoy, como les decía, nosotros queremos hablar sobre la adolescencia. Cuando yo quiero buscar en la palabra de Dios alguna referencia puntual hablando acerca de la adolescencia, voy a encontrar pasajes que nos hablan sobre determinadas situaciones de la vida de algunos hombres y mujeres de la Biblia. Pero encontrar un poquito sobre la adolescencia es más complejo. Hay una gran referencia a los niños, a los menores o a los adultos. Pero en la adolescencia tal vez podemos encontrar algún ejemplo en la vida de Sansón, aunque los hechos que se muestran de Sansón ya son cuando es una persona adulta, porque empieza a tomar decisiones. Encontramos algo relacionado con la adolescencia cuando vemos la relación de la crianza de los hijos de Jacob, cuando nos habla de que José era más amado y que él tenía una túnica de colores y que era como más mimado, como más considerado entre sus hermanos. El resto salía a los trabajos del campo y él estaba en casa. También encontramos algunos pasajes cuando se nos habla en el tiempo de los reyes, por ejemplo, había un niño que llegó a ser rey en su niñez. Eso significa que vivió su adolescencia siendo rey. Solo se nos habla de sus hechos, pero entendemos cuando este hombre llegó a ser rey, alguien mayor actuaba como corregente. Por lo tanto, no era precisamente el niño el que tomaba las decisiones, sino que alguien en representación de él. Pero sí encontramos en la palabra del Señor, allí precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, las instrucciones que encontramos ahí que son habladas para la continuidad de la generación. Nos dicen allí, instruye al niño en su camino, nos dice allí, instrúyelo cuando sea adulto, sino que hay una enseñanza general permanente para todo tiempo y para toda época de vida. Y nos dice precisamente la palabra del Señor ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio. Un llamado a todos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y a continuación de estas palabras viene la exhortación a la obediencia. Y hay algo muy interesante: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de casa de servidumbre, de la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Una enseñanza permanente en todo tiempo, desde la infancia hasta la vejez. Pero hay algo que nos llama la atención aquí, porque dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Involucra aquí, amado oyente, hermano, creyente en Cristo Jesús, seguidor, simpatizante, curioso que ha entrado a nuestra página. Involucra aquí, está hablando de lo material y de lo espiritual. De lo material habla del corazón y de lo espiritual habla del alma, porque dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero cuando nos menciona la palabra de Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, no se está refiriendo al músculo, al órgano motor de la sangre de nuestro cuerpo, sino que está haciendo referencia a nuestra conciencia, a nuestra psiquis, a aquello en lo cual está involucrado nuestro cerebro y nos lleva a la toma de decisiones, porque el corazón no tiene neuronas inteligentes, pensantes, sino que tiene células. Y el objetivo del corazón no es otra cosa más que un trabajo permanente de bombeo y de movimiento minuto a minuto, segundo a segundo, de la sangre que recorre nuestro cuerpo. Pero en nuestro cerebro está la sección inteligente, consciente, mental, en la cual nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios o de alejarnos de Dios. Entonces, aquí reviste la importancia de lo que yo le decía hace unos minutos atrás. Cuando le decimos a un joven: ¿has hallado en Cristo plena salvación? Le estamos haciendo una pregunta a una persona que está viviendo lo que se conoce como los años turbulentos o los años de tormenta en la vida de una persona. ¿Y cuándo empiezan esos años de tormenta? Mire, los años de tormenta depende en primer lugar el entorno social donde las personas se desarrollan. Por ejemplo, en la ciudad la adolescencia empieza más temprano. En zonas rurales la adolescencia empieza un poco más tardía, y mucho más todavía, por ejemplo, en comunidades aisladas. Podemos hacer como referencia la comunidad de los menonitas, que es una comunidad que vive así como aislada del mundo. Ahí la adolescencia se inicia todavía en un periodo más tardío. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué unos parten antes? ¿Por qué otros parten después? Bueno, vamos viendo en primer lugar, tratemos de hacer una definición de qué es lo que podemos entender nosotros como adolescencia. Es un periodo de la vida comprendido entre la aparición de la pubertad y que marca el final de la infancia y es el inicio de la edad adulta, momento en el cual se ha completado el desarrollo del organismo. Es decir, la adolescencia se parte manifestando en la pubertad, y de ahí hasta los 18, 20 años hay una etapa muy marcada de la vida y que se le conoce como los años turbulentos o tormentosos. Y vamos a hablar ahora por qué se le conocen de esa manera. Porque es el periodo en el cual en el individuo empiezan a despertar todas aquellas inquietudes que se habían mantenido así como bajo perfil en su propio ser. Cuando las personas
eran más niños, más pequeños, solo preguntaban el mundo de los por qué. Yo creo que usted como padre lo debe recordar. El mundo de los por qué. Todo un sinfín de preguntas. Tomar un niño de 5 años, una niña de 5 años en brazos y llevarla en un auto paseando por la ciudad, usted termina con 1500 infinitos por qué, por qué, por qué y por qué. Pero cuando se entra a la edad de la adolescencia, más o menos de los 10 años para arriba, dejando ya con el despertar de la pubertad, partiendo con el despertar de la pubertad, entonces esos por qué ya no los podemos responder simplemente con una frase o decir ya no me pregunte más. Hay ahí una necesidad y un requerimiento para el cual los padres debemos dar una respuesta acorde a la pregunta, porque quien está cuestionándonos en ese momento no es un bebé ni es un niño, es un futuro mujer u hombre adulto que el día de mañana será ciudadano de nuestra comunidad. Y de nosotros, de nuestros hogares, dependerá cómo ese hombre o esa mujer se va a parar frente al mundo que le rodea. Hay algo que nosotros como creyentes, amados hermanos, tenemos que tener en consideración. La responsabilidad de la enseñanza de nuestros hijos es del padre y de la madre. La iglesia es una comunidad en la cual nos reunimos para recibir enseñanza y modelación a través de la palabra de Dios. Pero no es precisamente la iglesia la que tiene que enseñar principios y fundamentos en la vida de los hijos, sino que vienen desde el hogar. Y cuando llegan a las salas, a las aulas, o cuando llegan los adolescentes al templo, ya vienen con una marca desde el hogar. Si en el hogar no hay vida cristiana, entonces no tenemos que culpar al pastor por aquello que nuestros hijos no quieren o no hacen, porque el ejemplo parte primero por casa y luego se proyecta lo que nosotros enseñamos en la casa, llega a través de nuestros hijos a la comunidad. Bien, ya dimos una breve definición de el periodo que se conoce como la adolescencia y dijimos que partía allí donde se define como el inicio de la pubertad. ¿Cómo lo entendemos eso? Precisamente encontramos en la palabra del Señor un momento registrado en el cual nuestro Señor Jesucristo dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto religioso, porque estaba entrando precisamente en este ciclo, la pubertad. En hebreo, esa fecha especial se conoce como el Batisba, el cumpleaños ese en el cual parte la pubertad. Y también entre las damas también tiene un nombre ese día, ese tiempo, ese año en que parte la pubertad. Es donde, ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos como la pubertad? Es el periodo en el cual en los que fueron niños ahora se empieza a ver todo un hervir de su cuerpo, de su desarrollo. Parten funcionando sus hormonas y parte también desarrollándose y conformando la estructura física corporal. Habíamos visto siempre un niño juguetón que corría para allá y para acá, pero cuando ya va entrando a la pubertad, entonces
Los niños van definiendo su musculatura, las damas también, y van ocurriendo en ellos ciertos fenómenos fisiológicos, y en los cuales, amados oyentes, los padres tienen una gran responsabilidad. Las damas, por un lado, de ser educadas a través de la enseñanza de sus madres sobre los diferentes comportamientos que va a tener su cuerpo desde ese tiempo en adelante, durante el desarrollo de su vida y por las distintas etapas que van a pasar. Y de igual manera también los niños deben ser instruidos por sus padres sobre cómo va a empezar a ser el desarrollo de su vida de ese tiempo en adelante. Hay modificaciones corporales, hay desarrollos hormonales, hay desarrollos orgánicos, hay manifestaciones sexuales, y frente a ello es que tiene que haber una preparación para estos pequeños gigantes que se están desarrollando. Por eso que se conoce el tiempo de la adolescencia como un periodo tormentoso y turbulento. Y se coloca más difícil, tormentoso y turbulento, cuando nuestros hijos no reciben una palabra de orientación frente a sus inquietudes o frente a sus preguntas, sino que simplemente dicen, mira, la verdad es que yo no sé, pregúntale a tus amigos. Uy, ese es el peor delito. Ese es el peor delito que puede cometer un padre o una madre cuando ante una pregunta privada que le hacen sus hijos, lo mandan a preguntarle a sus amigos cómo lo hacen ellos frente a esa disyuntiva. Porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos en el devenir de los tiempos. Y aquí hay algo interesante, ¿cuál es el mundo y bajo qué contexto se desarrolla la vida de los adolescentes? Y es lo que se conoce como la cultura adolescente. Y fíjese que a esto que se llama cultura adolescente es un conjunto, mire, escuche bien, de conocimientos. Claro, los grupos juveniles, eso es lo que van, entre ellos se van transmitiendo ideas, pensamientos, malas ideas, malos contextos y buenos también. Todo va entrando ahí. Es un conjunto de conocimientos, de valores, los buenos valores que se enseñan en casa, los malos que se aprenden en el submundo, y también los ignorados que no fueron enseñados en casa y malamente se aprenden fuera de casa. Las prácticas buenas, las prácticas malas, las creencias. Y aquí hay algo importante que influye también en la cultura adolescente. Aquellas cosas, artefactos o artículos que se adquieren por vivir en un determinado contexto social. Coloquemos esto un poquito más en la realidad. Por ejemplo, los muchachos de la gran ciudad tienen acceso rápidamente a un iPhone, a una tablet. Los muchachos que viven en un mundo más tranquilo, en un mundo rural, se demoran en llegar un poco más estos tipos de objetos, pero llegan también. Por eso que dice que son aquellas cosas que se adquieren por vivir en determinado contexto social. Ahora, esto mismo, por supuesto, el conocimiento, los valores, la práctica, la creencia y los artículos que ayudan para desarrollarse en un contexto social configura un determinado engranaje social en el cual compartimos y nos comunicamos.
Ahí están incluidos los adolescentes y nosotros, los adultos. La cultura de los adolescentes son las distintas maneras en que ellos se expresan colectivamente sus experiencias sociales, construyendo estilos de vida distintos que se manifiestan en especial en los tiempos libres o en espacios específicos que se generan en distintos lugares, instituciones o circunstancias. Claro. Por eso que usted ve, por ejemplo, la Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización nacida en Estados Unidos y cuyo propósito fue en un principio precisamente ahí aglutinar al mundo juvenil desorientado para inculcarle principios formativos. Y fue una organización de origen cristiano, por eso que se llama la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahora, nosotros podemos examinar que dependiendo del área social de donde provengan los adolescentes, que dependen de la familia de origen, ya sea una familia bien formada, una familia funcional, una familia disfuncional, una familia disgregada, una familia separada, una familia destrozada, depende del barrio, depende también de la escuela, y aquí entran las congregaciones, los clubes, las amistades, instituciones o redes sociales. De esa manera los adolescentes van adquiriendo distintos valores, expectativas y normas de conducta con que ellos construyen sus propios estilos de vida. Ahora, no tenemos que olvidar, y que es muy importante en la cultura adolescente, es la generación. Pues quienes han nacido en un determinado momento histórico comparten sucesos, costumbres, modas y valores comunes. Entonces, amados oyentes, la cultura de estos adolescentes viene de distintas identidades generacionales, de clase, de género, de etnia y de territorio. Por eso que no es fácil hablar de la adolescencia, y por supuesto que es una de las etapas de la vida en la cual hay que dedicarle mucha atención. Y lamentablemente, dentro del mundo cristiano, y hay que reconocerlo, que es así, que lo único que se escucha decir a los papás y a las mamás: pastor, no sé qué hacer con este niño, me hace salir canas verdes. Bueno, no es que no sepa qué hacer con ese niño o con esa niña. Lo que hay que hacer es precisamente instruirse más para poder estar al alcance de las demandas de ese niño, de sus preguntas, de sus cuestionamientos. Por eso que la Escritura es muy sabia cuando dice que tenemos que tener a los hijos en la juventud. ¿Por qué? Porque en el tiempo joven hay vitalidad, hay vida, hay neuronas limpias, frescas, y están dispuestas a aprender. Pero cuando ya han pasado los 50 años, entonces estamos viviendo otra etapa de la vida, donde ya solo estamos mirando hacia el pasado y los recuerdos. Por eso que la Escritura es muy sabia cuando nos aconseja que tenemos que formar familia cuando somos jóvenes, cuando es el tiempo en que podemos emprender, arremeter, corregir los errores, de modo de tener en el futuro, cuando ya vengan las canas sobre nosotros, lo que dice la palabra, que seamos honrados, que las canas sean honradas, que haya honra por haber criado bien.
Amados oyentes, en este día tan especial en que estamos compartiendo este hermoso programa y que queremos a ustedes entregarles un poquito de información y en especial para los padres que hoy están criando y darle algunos pequeños puntos de apoyo, de ayuda sobre cómo llevar este difícil periodo en la crianza de los hijos que es conocido como la adolescencia. A continuación entonces compartiré con ustedes algunas apreciaciones especiales o puntos importantes que debemos considerar respecto a cómo nosotros debemos de guiar y conducir a los adolescentes. Porque mire, es muy importante. Si no hay un trabajo metódico y cuidadoso, podemos tener todos los medios y todo lo que nosotros querramos para darle una excelente educación y mantención a nuestros hijos. Pero si no sabemos tratar su adolescencia, téngalo por seguro que se convertirá tarde o temprano en un mal ciudadano o un delincuente. Por eso que tenemos que aplicar a tiempo las medidas y esforzarnos en aquellos casos cuando hay que hacer correcciones y prevenir. Las características de los adolescentes es algo que nosotros tenemos que ver y ello involucra, por ejemplo, los cambios físicos. La vida de los adolescentes es muy particular, por lo tanto, hay que tener presente que cada persona es individual y tiene sus propias diferencias. Un hijo no es igual a otro, una hija no es igual a la otra. Cada uno reacciona distinto frente a los cambios y las etapas de la vida. Y en este largo viaje hacia la madurez en el cual crecen físicamente, buscan su identidad e independencia. Por lo tanto, es aquí en este punto, tal como hemos hablado en capítulos anteriores, cuando hablábamos que los hijos eran una verdadera flecha, una verdadera saeta, es aquí donde tenemos que ir modelando la colita de la flecha, de modo que cuando sean adultos den en el blanco. En el viaje hacia la madurez, no solo desarrollan los hijos el físico, sino que también encuentran nuevas maneras de relacionarse con sus padres, con otras personas, con personas del sexo opuesto y por supuesto que también despiertan y eligen lo que les gustaría ser su vocación. El ambiente que rodea y mueve a los jóvenes es muy distinto el uno del otro. Dos hijos pueden ser gemelos, mellizos, van a la escuela en el mismo furgón, pero su comportamiento, su conducta, sus decisiones de vida serán totalmente distintas, la uno del otro. Por ello que aunque ambos individuos vivan en un mismo ambiente y afronten el mismo problema, la decisión final, el cómo reaccione uno, será totalmente diferente de cómo reaccione el otro. Y nos encontramos con lo primero que ocurre, los cambios físicos. El primer ajuste importante en la vida de un adolescente tiene que ver con su cambio biológico. Por eso que es de suma importancia el desarrollo del físico del adolescente, porque juega un papel importante en su concepto por sí mismo e influye en su comportamiento. Por lo tanto, no hay que desecharlo, ni hay que molestar a los jóvenes cuando de pronto pasan mucho tiempo frente al espejo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer ahí? Es preguntarle,
¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué te miras tanto? ¿Qué te molesta? Pregúntele y sea directo. ¿Te molestan esas pecas que tiene? Esas no te las puedes sacar ahora. Te las tienes que sacar cuando ya tengas más de 20 años, cuando tu físico esté definido, porque ahora te puede causar daño. ¿Por qué te están brotando espinillas? ¿Por qué te brota el acné? Hay que ser compañero frente a la problemática de los hijos y no simplemente un mero observador, porque no son televisor, no, son una película activa, viva, y en la cual nosotros somos protagonistas. La primera etapa que pasa la adolescencia, entre los 11 y los 15 años, es ahí donde ocurre un brote de crecimiento rápido. Los jóvenes corren así como los pavos desarmados o como las avestruces, levantan más una pierna, mueven más rápido un brazo que el otro, porque se están desarrollando. Ese es el brote del crecimiento. Y por supuesto que ocurre en el tiempo de la pubertad, época en la cual maduran también las funciones reproductivas. Entre los 12 años las muchachas y entre los 14 los muchachos. En este espacio de más o menos un año pueden aumentar hasta 12 kilos de peso y crecer hasta 8 o 10 centímetros. Y su apetito es insaciable. Sin embargo, el crecimiento no es uniforme en todas las partes de su cuerpo. El corazón crece más rápido que las arterias, resultando así un aumento de presión arterial. Por eso que decimos que los adolescentes tienen la sangre caliente. Y por supuesto que debido a ello también se dejan llevar con frecuencia por sus palpitaciones y vienen a veces sobre ello también mareos, desvanecimiento, dolores de cabeza y desasosiego, que de igual manera hay que prestarle cuidado porque no siempre es una reacción al desarrollo, muchas veces se está manifestando una enfermedad. Cuando ocurre esta desigualdad en el crecimiento, también hay un desarrollo y una definición del rostro, de los músculos, de los huesos. El desarrollo desproporcionado muchas veces explica la torpeza de sus movimientos. Por lo general, los varones tienen más dificultades en regular los movimientos de la mano y de los pies que las damas. Las jovencitas también pueden sentirse torpes o tímidas. Generalmente manifiestan timidez al hablar. Y amables oyentes, el tiempo pasa inexorablemente y cada vez nuestros temas son más interesantes. Quiero ir concluyendo en este día al decirles que los adolescentes en esta etapa pubertad y llegando hacia la madurez es cuando ellos manifiestan nuevas energías y sus impulsos sobrepujan muchas veces el dominio, lo que llamamos autodisciplina, porque recién está en una etapa formativa y que sobre el adolescente esta situación lo dominan lo que nosotros llamamos los nervios y también lo traiciona su mente. Por eso que ellos tienen perturbaciones en su carácter emocional y que muchas veces prevalecen durante un largo tiempo en estos periodos. Por ello es que hay que tener sumo cuidado en la orientación. Y cuidado porque la escritura aquí es cuando cobra un gran realce e importancia. Si usted no lo pensaba así, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos con la disciplina del Señor. Esto es, en el trato que le damos a los adolescentes, ojo, si está por allí por la calle, está entre sus amigas, con sus amigos, y yo lo llamo,
no decirle palabras que le ofendan en medio del grupo, porque vamos a despertar una ira de la cual nos vamos a arrepentir después toda la vida. El yo de los adolescentes puede sufrir un golpe que a usted le va a pesar hasta la hora de irse a la tumba. Amados oyentes, concluimos el día de hoy y les invito para la próxima semana, porque nuevamente estaremos conversando sobre cómo llevar, cómo enseñar, cómo educar a los jóvenes en su periodo de adolescencia. Soberano Dios, te agradecemos a esta hora del día en que hemos tenido este tiempo de compartir con nuestros oyentes. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza que podemos entregarle a cada uno de nuestros seguidores, y mi Dios, y que está aquí disponible para todo aquel que quiera entrar a nuestro sitio, guiado por tu Espíritu Santo, moviendo su voluntad y con su manito haciendo un clic. Y Padre eterno, que este programa les ayude para su desarrollo personal y también para orientar a otros. Tu bendición sea sobre nuestra vida y sobre todos nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite.